Bueno, buenas tardes. Si les parece, estamos en hora. Entonces, para no perder tiempo, comenzamos la jornada. Muchas gracias por venir. Sé que es un esfuerzo hacer, después de una jornada laboral, venir todavía a que les hablemos durante 1 hora y media de estos temas cuando estamos un poco cansados. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más divertido posible, lo más entretenido. Esta es la primera presentación de un proyecto grande que comenzamos este año, que el título es Pavimentos de hormigón permeable de bajo mantenimiento para grandes superficies, y es un proyecto presentado por la empresa Greenor en colaboración con el Grupo de Hormigón Estructural de la Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, financiado por ANI. Entonces, quería solo invertir un par de minutos en comentarles la dinámica, o sea, el tipo de proyecto que se presentó a la ANI, que se llaman crédito fiscal a empresas para actividades de I+D, que entiendo que es una herramienta muy favorable para que las empresas puedan desarrollar actividades de I+D en condiciones más o menos razonables. Entonces, voy a nombrar un poco los 3 conceptos más grandes de la convocatoria. A la convocatoria se presentan las empresas. Las empresas van a invertir, o sea, van a ir haciendo los gastos en el proyecto y la ANI le devuelve gran parte de esa plata que van poniendo en el proyecto. Y hay 2 categorías, o sea, los gastos generales, la ANI le devuelve entre 35 y 45% de esos gastos generales. 45 si están asociados a un centro de investigación, como en este caso a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Y esto para los gastos generales. Pero hay otra ventaja muy grande, que es para los gastos de contratación de estudiantes y graduados de maestría y doctorado, la ANI devuelve el 100% de esos gastos. Entonces, es una financiación, o sea, que en muchos casos es lo más grueso del proyecto, ¿no? El personal que van a estar, en este caso, 3 años, estudiantes de maestría, asesores que en este caso están participando día a día en el proyecto, asesores particulares de hidráulicos, aparte del equipo que vamos a estar hablando acá, está financiado al 100% por la ANI. Entonces esto da como un músculo muy grande para que las empresas puedan desarrollar I+D. Entonces los invitamos a ver estas herramientas y otras más. Si tienen cualquier duda, creo que está Ariel, levante la mano. Ariel, ¿qué tal? Hasta ahí en el fondo, lo pueden consultar, de la ANI, mi asesor de la ANI favorito. Y estos en particular son proyectos grandes, o sea, de hasta $1 millón. O sea, son para ejecutar en 3 años. Entonces, en este marco es que estamos desarrollando este proyecto. Bien, esta era la introducción más general del marco en la que está. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar un poco de bases generales, del diseño hidráulico de los pavimentos, avances que hemos hecho en Uruguay y un cierre como las perspectivas que tenemos para Uruguay. Entonces, en este proyecto, como les dije, está asesorando Ricardo Pieralisi, investigador de Curitiba, de la Federal de Paraná, que hizo su doctorado en hormigón permeable, ha hecho un poco de todo desde ese entonces, o sea, hace ya 10 años capaz, que está investigando, más de 10 años investigando en estos temas. Entonces lo invitamos a que haga como la presentación general del tema. Gracias. ¿Cómo puedo subir eso? Hola, buenas noches. Bueno, como dijo Luis, pues yo soy de Brasil, entonces pido un poco de perdón por el portuñol que voy a hablar con vosotros hoy. Me intentaré y haré lo mejor que pueda para que podáis entender lo máximo posible que hablaré hoy de hormigones permeables. Entonces voy a hablar sobre las bases generales y aplicaciones. Bueno, un poco sobre mí. Ya trabajo con hormigones permeables desde 2007
2010. Y hoy soy profesor de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, de la ciudad de Curitiba. Es una ciudad muy linda que tiene algunas aplicaciones de hormigones permeables por la ciudad y está aumentando la cantidad de aplicaciones. Hoy también estoy como coordinador del programa de posgrado de nuestra universidad y trabajo con diversos temas y el más importante, que es lo que voy a hablar con vosotros hoy, sobre hormigones permeables. Antes de hablar exactamente sobre el hormigón permeable, quiero decir un poco sobre por qué es importante estudiar y aplicar materiales como ese. Ese es un mapa reciente sobre la frecuencia y distribución global del riesgo de inundaciones. Y además de eso, entonces vemos que hay muchas regiones y obviamente esas regiones son las principales ciudades, las ciudades más grandes de cada uno de los países que tenemos. Pero además de eso, con los cambios climáticos, también estamos mirando que hay un cambio en la incidencia de lluvia en estas ciudades. Eso va a hacer con que en los próximos años el riesgo de inundaciones puede aumentar. Entonces vemos cosas como esas, ¿no? A la izquierda estamos mirando un video de una lluvia fuerte, a la derecha el comportamiento del hormigón permeable. Lógicamente que no es un material que solo va a resolver todos los problemas, pero es un paso pensado en una de las cosas que se está discutiendo mucho hoy, que es las ciudades esponjas. Eso quiere decir que todo el sistema va a ayudar para disminuir niveles de inundaciones que vamos a tener. Entonces, para entender mejor el funcionamiento del hormigón permeable, tenemos ese video que nos enseña un momento de lluvia, y aquí tenemos hormigón normal, pavimento normal asfáltico, y un día de lluvia, y a la izquierda una vereda de hormigón permeable. Entonces podemos mirar el comportamiento en un día normal de lluvia. ¿Y cómo podemos caracterizar o presentar para vosotros lo que sería el hormigón permeable cuando comparamos con otros materiales, ¿no? Aquí en la izquierda tenemos un video de un hormigón bastante permeable, ¿no? Que tiene mucha permeabilidad. Entonces podemos ver que el agua que entra del grifo arriba del hormigón sale directo por abajo del hormigón en cuestiones de segundos. Y nosotros podemos definir el hormigón permeable como un tipo especial de hormigón utilizado principalmente para pavimentos, en que la relación entre los materiales constituyentes y el nivel de compactación debe estabelecerse para generar unas estructuras de poros conectados. Entonces es un hormigón que decimos multifuncional, es un hormigón especial que tiene características diferentes y tiene diversas funciones. Entre ellas, las principales propiedades está su alta porosidad, que va a llevar a tener una elevada permeabilidad, y siempre tenemos que trabajar con una resistencia a compresión adecuada. Bueno, perdón, cuando decimos resistencia aquí, he dicho resistencia a compresión, pero estamos diciendo de diversas. Cuando hablamos para pavimentos, la principal no es la resistencia a compresión, sino que la resistencia a tracción. No es un material nuevo. Sus primeros registros son de los años 50, en Inglaterra, pero no para el uso en pavimentos, sino para construcción de casas. Después de la Segunda Guerra Mundial, han tenido muchos problemas con destrucción del país y tenían que hacer construcciones rápidas. Había poca mano de obra, poco material. Entonces, el uso de un material, de un hormigón sin finos, sin arena y poca cantidad de cemento, ha sido perfecto para construcciones de algunas casas. Entonces, utilizaban eso para hacer paredes autoportantes, y en las fases internas y externas se utilizaba un mortero más fino para cerrarlos. Solo en los años 80 que se miró la capacidad o la posibilidad de utilizar ese material para pavimentos. Y los primeros registros están en Estados Unidos. Las primeras normativas o recomendaciones normativas empezaron a surgir en 2004,
con el manual PCA. Y después de ahí hemos tenido mucho más aplicaciones por todo el mundo y empezaron otras normativas también sobre el material, con caracterizaciones de sus propiedades y también recomendaciones de uso. Para entender como es un material diferente, como he dicho, un hormigón especial, vamos a hablar un poco de las bases conceptuales del material, quiere decir cuáles son las principales propiedades, cómo medirlas, para después podermos hablar de cuestiones más completas del material. Entonces, primero, la densidad y porosidad son dos cosas que caminan juntos. Entonces, en la izquierda aquí miramos la foto del hormigón permeable, entonces bastante diferente del hormigón convencional. Incluso parece, a primera vista, parece que era un hormigón con problemas, ¿no? Que hace falta finos, y la verdad, trabajamos con baja cantidad de finos. La primera cosa es qué porosidad vamos a medir, qué porosidad hay en el material. Porque si caracterizamos como el hormigón permeable, antiguamente se hablaba mucho hormigón poroso, todos los hormigones son porosos y todos los hormigones son permeables. La cuestión es el nivel, la intensidad de porosidad y la intensidad de permeabilidad que tiene. Cuando hablamos del hormigón y el hormigón permeable, estamos hablando básicamente de tres porosidades diferentes. Porosidad abierta, que es la principal, la abierta y conectada, que hace con que el agua pase por todo el material. Y porosidad cerrada son los caminos que o no tienen acceso al agua o empiezan con acceso y en algún momento están cerrados. Y los vacíos de pasta, que son los más comunes para hormigones normales, ese no influye mucho en las propiedades finales y más importantes del material. La caracterización se hace de manera bastante parecida con lo que hacemos en hormigones convencionales. Entonces tenemos algunas mediciones, una normativa americana para el cálculo de tanto la densidad como la porosidad en estado endurecido, pero es un procedimiento bastante fastidioso porque tarda mucho tiempo para sacar exactamente cuál es la porosidad o cuál es su densidad. Tiene que hacer masa submersa, eso van muchos días para hacer el ensayo, y hay algunos otros ensayos que son más directos y rápidos para tener una idea y nos dan resultados buenos, con buena correlación con los resultados de la normativa. Uno de ellos es mirar cuál es la porosidad conectada. Eso quiere decir, echar agua en el material y mirar la cantidad de agua que ponemos porque va a entrar en todo el material. Y ahí es mucho más está mucho más cerca de la permeabilidad final del material. Una de las propiedades bastante importantes para nosotros es la densidad en estado fresco, que es como hacemos el control de calidad en pie de obra, para caracterizar el material y saber que el material que estamos poniendo es el material final que queremos lograr en el pavimento. Y también tiene una buena correlación con la densidad final, una vez que solo vamos a hacer el endurecimiento de la pasta de cemento. Ensaios bastante diferentes ahora, que son los parámetros hidráulicos, ¿no? Que son los principales para hormigones permeables. Entonces tenemos básicamente dos ensayos, medimos el tiempo que lleva para el agua pasar por todo el material, tenemos permeámetros de carga constante, permeámetros de carga variable, hay una norma, una recomendación normativa sobre cómo hacer esos ensayos, eso nos da una idea del coeficiente de permeabilidad o, la verdad, la condutividad hidráulica del material que tenemos. Isso vai ser parâmetro de proyecto que depois Juan Pablo vai falar pouco para vosotros sobre como devemos considerar esse aspecto en el diseño. En situ, há ensaio para medir que não é a permeabilidade exatamente, pero é a taxa de infiltração. E esse é ensaio que nos dá informações também sobre o processo, sobre a durabilidade a largo del tiempo del pavimento. Con ese ensayo podemos medir si tenemos alguna reducción de permeabilidad a largo del tiempo que en general está asociado a acumatación. Un poco de parámetros mecánicos. Tradicionalmente
ensayamos a compresión. Entonces aquí tenemos algunas roturas clásicas del material y la principal es esta de la derecha, que es un problema habitual que tenemos al hacer principalmente ensayos de compresión en testigos. La parte de abajo se suele estar bastante menos compactada que la parte de arriba del material. Pero lo más importante para pavimentos son los ensayos de caracterización a estado endurecido de tracción. Y ahí hay algunos ensayos que se pueden hacer. El primero, el ensayo brasileño, tracción indirecta, nos da una idea general del comportamiento, pero no es el mejor ensayo para utilizar el dato de proyecto. El mejor sería un ensayo de flexión de 4 puntos. Ese nos da una resistencia más clara a tracción, que tiene una correlación mejor con el ensayo de tracción directa, y también nos da un otro parámetro bastante importante, que es el módulo de elasticidad que vamos a utilizar en la secuencia para hacer el diseño estructural del pavimento. Para pavimentos, otra cosa que es bastante importante son las caracterizaciones a abrasión del material. Entonces hay algunos ensayos, como el ensayo de abrasión Los Ángeles, que miramos cómo el material se porta, cuánto de pérdidas de material tenemos al hacer un ensayo donde ponemos probetas de 10 centímetros dentro del abrasión Los Ángeles y medimos en una cantidad de ciclos cuánto de pérdida de material vamos a tener al paso del tiempo. Una otra propiedad que no está, que todavía hace falta, cómo caracterizar bien para el hormigón permeable, que es muy importante para el pavimento, es la resistencia a fatiga. Entonces hay poca literatura sobre cómo hacerla en ese tipo de material y cuántos ciclos el material soporta, resiste, que es un parámetro que es bastante importante para pavimentos y ese en específico es bastante diferente del hormigón tradicional o de pavimentos asfálticos. Para entender mejor, no solo los ensayos, eso es más importante para quien está trabajando directamente con el material, pero los rangos que vamos a tener de propiedades, de cada una de esas propiedades, y cómo eso se interconecta con el proceso de diseño y también con el proceso de diseño de mezcla y también con el proceso de diseño estructural o hidráulico. Los rangos, los valores que tenemos para resistencia a compresión, tracción, y todas las propiedades que pasé son muy variables, son muy grandes. Eso en general depende de dos cosas, de la cantidad de materiales que vamos a poner, es decir, de la mezcla, pero bastante también del proceso de fabricación que vamos a utilizar, del proceso de compactación. Es muy sensible, ese material es muy sensible al proceso de fabricación. Entonces, en general, lo que hacemos en laboratorio tiene mucha diferencia de lo que se hace en campo y tenemos que tener muy claro cómo caracterizar para estar de acuerdo con el proceso de compactación que de verdad estamos aplicando en el campo, para así poder diseñar el material bien. Entonces vemos que hay resistencia a compresión que varían mucho, pero incluso un mismo diseño de mezcla, dependiendo si ponemos baja compactación, puede llegar a 5 megapascales y si ponemos mucha compactación, va a llegar, por ejemplo, a 20 megapascales. Entonces, tenemos una variación muy grande dependiendo de la compactación que estamos aplicando. Eso vale para todas las propiedades, porque al compactar, lo que hacemos es disminuir la porosidad y ese disminuir la porosidad cambia todas las otras propiedades. Aquí vemos una secuencia de probetas. Y esas probetas, el número que está aquí es la relación entre pasta y agregado. Eso quiere decir una probeta con poca pasta, una probeta con mucha pasta. Y aquí miramos los resultados. Entonces, tenemos esos hormigones que son, claramente por sus resultados, son hormigones permeables, pero después de un cierto valor, tienen cara de hormigón permeable, pero por tener o mucha cantidad de pasta o una compactación muy elevada,
tiene mucha pérdida de permeabilidad, incluso puede estar impermeable. Y ahí sí es un hormigón malo, que es malo como hormigón convencional y malo como hormigón permeable porque no tiene su principal propiedad, que es la permeabilidad. Un poco sobre la granulometría. Es bastante común trabajarmos con granulometrías continuas, pero para hormigones permeables, cuanto más continua es nuestra mezcla, nuestra curva granulométrica de agregado, mayor va a ser el empacotamiento de las partículas, y más denso va a ser la mezcla y quiere decir menos permeable. Puede tener mucha resistencia, pero va a ser menos permeable. Entonces, trabajar con ese tipo de curva granulométrica no es muy fácil. El más fácil es trabajar con granulometrías uniformes, pero el problema de uniforme nos da una buena permeabilidad, pero el problema principal es que nos genera un hormigón con bajísima resistencia a compresión. Entonces, tenemos que hacer un mezclado. Podemos trabajar con curvas granulométricas discontinuas y uniformes o discontinuas y no uniformes. Tenemos que dejar espacio para generar esa porosidad en el esqueleto granular del material. Aquí viene un estudio que hemos hecho buscando diversas mezclas en la literatura, nuestras mezclas también producidas por nosotros, mezclas que se han utilizado en aplicaciones reales, donde tenemos todas las caracterizaciones posibles y hemos intentado entender cómo se conectan las propiedades de diseño de la mezcla con las propiedades finales del material. La primera cosa que miramos al estudiar una base de datos grandes como esa, que tiene datos de todo el mundo básicamente, son los rangos más comunes de materiales. Entonces, en general, la mayoría de los hormigones permeables tienen un contenido de cemento alrededor de 400 kilos por metro cúbico. Un dato bastante importante es la granulometría máxima que se utiliza. Entonces, la mayoría de ellos trabaja con un diámetro máximo de agregado de 9,5 milímetros. La cantidad de cemento de agregado está alrededor de 1.400 kilos por metro cúbico. Pocos trabajos en universidad o aplicaciones reales se utilizan arena y el factor agua-cemento, que es bastante importante para todos los hormigones, pero en especial para el hormigón permeable, porque con un poco más de agua se puede cambiar completamente, mismo que tenemos una buena relación entre materiales secos, con un poco más de agua, lo que puede hacer es que la pasta fluye alrededor del agregado y se queda por abajo de todo el material, dejando impermeable la parte inferior, muy poroso y poco resistente la cara de arriba del pavimento. Hemos hecho un análisis con inteligencia artificial para entender la conexión de todos esos parámetros y cuáles son los principales puntos que debemos nos atentar a hacer un diseño de un material como ese, y hemos visto algunas propiedades que son las más importantes o características que son las más importantes. Algunas eran claras, por ejemplo, la porosidad es la que influye más la permeabilidad, pero otras, ¿no? Cuando trabajamos con misma cantidad de materiales secos, la agua influye mucho en el nivel de permeabilidad que vamos a tener. Y resistencia a compresión, también tenemos dos factores que son bastante importantes, porosidad final del material y también la relación agua-cemento. La porosidad final del material es el que está relacionado con el proceso de compactación que vamos a hacer en campo. Entonces, ese tiene una variable adicional que no está directamente relacionado con la mezcla, que es el puesto en obra. Y aquí algunas para tener idea de valores, cuando cambiamos algunas propiedades específicas, como por ejemplo el diámetro máximo de agregado. Cuando cambiamos el diámetro máximo de agregado, lo que tenemos es la permeabilidad, tiene poca variación dependiendo del diámetro máximo de agregado, pero la resistencia a compresión tiene mucha variación, ¿no? Entonces, disminuyendo
el tamaño máximo, podemos incrementar la resistencia a compresión. Hablando un poco del principal aspecto estructural del material, que es la resistencia, las solicitantes de tracción del pavimento, para tenermos ideas generales de los usos que vamos a tener en ese material, hice un pequeño ejemplo cambiando el espesor del pavimento permeable y las tracciones solicitantes máximas que vamos a tener, que se suele tener para una aplicación como esa, que es de un aparcamiento. Entonces, si aumentamos el espesor, disminuyemos la solicitación a tracción. Son dos casos iguales, la diferencia es solo la posición de la carga. Entonces, esos puntos aquí, esos 4 puntos son las posiciones, son los ejes del coche, y aquí está en esa placa de hormigón, que sería el peor caso, tenemos solo una parte del coche, donde aquí vamos a generar la máxima tracción. Y vemos que la máxima tracción, incluso para aplicaciones como aparcamientos, puede nos generar tracciones elevadas, pero si trabajamos con espesor pequeño. Entonces, aquí va la primera idea sobre el diseño estructural del material. Dependiendo de la aplicación, obviamente el espesor tiene que ser diferente, y aquí hay un punto que, como es permeable, bastante poroso, no podemos armar, no podemos tener ninguna barra de acero, porque si no vamos a tener problemas de durabilidad rápido. Pero cuando trabajamos con espesores un poco más grandes, la tracción disminuye bastante. Entonces, por más que el material tiene una baja resistencia a compresión, la resistencia a tracción no cambia tanto del hormigón convencional. Entonces, podemos utilizar para las aplicaciones sin muchos problemas. Aquí una idea general para algunas aplicaciones, la variación que tenemos de espesor mínimo. Y en general trabajamos con el rango de 100 milímetros hasta el 200, 250 milímetros. Algunas aplicaciones, aquí tenemos veredas, patios y zonas residenciales. Algunos puntos importantes aquí que vamos a utilizar básicamente el material para regiones o aplicaciones que tienen baja intensidad de vehículos, ¿no? Entonces, como esas que solo hay la entrada de los vehículos en las casas o aparcamientos, ¿no? Seguimos con algunas otras aplicaciones aquí del mismo. Vemos que el acabado superficial es bastante bueno y depende bastante del diámetro máximo del agregado que vamos a trabajar. Lógicamente que si trabajamos con un diámetro máximo de agregado mayor, vamos a tener un acabado superficial peor. Algunos otros ejemplos, ese aquí es un ejemplo de una construcción en Brasil, son 2.500 metros cuadrados de hormigón permeable para un aparcamiento de un supermercado, ¿no? Entonces, se han utilizado hormigón permeable en las vagas y todo el camino, porque tienen, en ese caso específico, aquí se va a pasar camiones también, han elegido utilizar hormigones convencionales. Y vemos algunos puntos importantes que incluso se puede pintar el hormigón y tenemos una marcación muy buena del material, entonces se puede pintar sin ningún problema. Otra aplicación es para infraestructura verde o sostenible, que se utiliza bastante. Eso se encuentra mucho en Europa, alrededor de los árboles, hormigón permeable. Es fácil hacer el mantenimiento cuando hay una rotura por las raíces del árbol y permite que el agua pase y llega hasta las raíces. También se utiliza bastante para la parte de infraestructura. Entonces, para conducir el agua, no tenemos el pavimento aquí, un pavimento con una carga mayor. El agua va a llegar hasta aquí y solo esa región es hormigón permeable. Eso se utiliza bastante en Estados Unidos, ese uso puntual. Entonces, ahí se puede utilizar
en todas las ciudades, pero mirando las zonas donde hay baja concentraciones de tensiones, baja velocidad de los coches. Una aplicación bastante importante que tenemos en el mundo es la Plaza de los Juegos Olímpicos de 2018 en China, que se utilizó hormigones permeables de diferentes colores y una área total de construcción de 250.000 metros cuadrados. Entonces aquí hay características bastante importantes de cómo lo han hecho con los colores también, trabajando con diferentes granulometrías para reducir el coste del material total. Entonces hay un estudio bastante grande sobre cómo trabajar con zonas muy grandes de hormigones permeables. En ese caso, para tener un acabado superficial muy bueno, trabajar con granulometrías pequeñas, se utilizó un hormigonado en 2 capas. La primera capa, agregados más grandes para bajar el coste del material, y la capa superficial con color, una granulometría mucho más pequeñas. Muchísimas gracias por la atención de todos. Bien. ¿Te animás a ir poniendo? Sí. Bien, gracias Ricardo. Vamos a la segunda presentación, que va a ser dada por Juan Pablo Martínez, del diseño hidráulico del hormigón permeable. ¿Cuál querés? Para adelante, para atrás, puntero. Bueno, gracias. Como decía Luis, yo voy a hablar de las componentes del diseño hidráulico. Obviamente no voy a explicar cómo se hace el diseño hidráulico, porque bueno, capaz que llevaría un poco más de tiempo. Son más bien las bases de diseño hidráulico o las cosas que hay que tener en cuenta. Como decía Ricardo recién, cuando llueve, en realidad se dan una serie de procesos dentro de las superficies, ¿no? Dentro de la tierra. Cae la precipitación, una parte va a irse como escurrimiento superficial, parte infiltra, ahí se generan flujos subsuperficiales, se acumula el agua en la tierra y parte infiltra hacia capas profundas. En cambio, cuando construimos pavimentos, se genera una capa impermeable que hace que todo esto no ocurra más y básicamente todo se va a ir como escorrentía superficial. Por supuesto, esto es una simplificación, pero sirve como para fijar ideas y para explicar esto, que es lo que pasa en las ciudades. En la medida que se construyen ciudades, desde un punto de vista tradicional, como se han construido las ciudades hasta ahora, se aumenta la impermeabilización de las superficies, se aumentan los flujos, aumentando los caudales pico y también los volúmenes totales de escorrentía, trayendo problemas como las inundaciones. Estas son imágenes viejas y nuevas de zonas del país que se inundan. Y esos problemas que los que vivimos en Montevideo los conocemos bien, la zona de Rondó y Galicia capaz que es el que salta más de forma más frecuente. En realidad hay estudios recientes hechos por el Ministerio de Ambiente. Esta es una consultoría que se hizo en el marco del Plan Nacional de Aguas Pluviales, lo hizo el consorcio CCIDICA, en donde se analizó cuál era el impacto de las inundaciones. Se vio que el daño anual esperado por inundaciones es de más de 200 millones de dólares, que equivale a 0,3 del PBI, es una cifra importante, con afectación de más de 87.000 habitantes, que equivalen al 2 al 4% de la población de los departamentos. A su vez, estos problemas, como decía Ricardo, es esperable que se vean agudizados por el cambio climático y un incremento de lluvias de, por ejemplo, un 10%, podría traer unas necesidades de inversión, o se han estimado las necesidades de inversión en un incremento del 20%.
Pero no solo esto está el problema de las inundaciones, del aumento de los caudales. Hay otro problema que también causan las lluvias cuando caen sobre superficies en las ciudades, que es el deterioro de la calidad de agua de los cursos de agua. El polvo, sedimentos que se van acumulando en las superficies de la ciudad, también el smog que está acumulado en el aire, cuando llueve cae sobre las superficies y va arrastrando hacia el sistema de drenaje pluvial. Lo que ven ahí es una gráfica que muestra que tiene muestras tomadas cada cierta cantidad de tiempo y se ve cuando al inicio de la lluvia viene una carga fuerte de sólidos suspendidos y distintos tipos de contaminantes en los primeros momentos de la lluvia, y que después, cuando va pasando el tiempo, eso se va diluyendo y llegamos a un agua más clara. Esto es muy importante porque si uno quisiera evitar que estos contaminantes lleguen a los cursos de agua, lo que debería tratar de hacer es tratar esta primera agua de lluvia. No es necesario tratar toda la lluvia, sino que se trata de concentrar los esfuerzos en la primera fracción. Otro problema que tienen las ciudades que tienen sistemas unitarios de saneamiento son los desbordes hacia las playas. En los sistemas unitarios de saneamiento hay un único caño, una única tubería que conduce las aguas de lluvia y de saneamiento por la misma tubería. Entonces, cuando no hay lluvias, lo que conduce son las aguas hervidas, domiciliarias, residenciales, comerciales y también de industria, que van por una tubería que tiene un cierto diámetro. Cuando llueve y hay una lluvia baja, el escurrimiento entra en las tuberías y sigue su recorrido. Pero cuando hay una lluvia que debería ser fuerte, eso se diseña, alivia hacia las playas y vuelca esas aguas que están contaminadas hacia las playas. Con todos estos problemas que tenemos detectados, se ha venido trabajando, la ciudad de Uruguay viene trabajando en esto desde hace tiempo, entre otras cosas promoviendo, por un lado, en la obra pública las intendencias están implementando sistemas de drenaje sustentable. Son sistemas de drenaje que tratan de reconstituir el ciclo hidrológico natural, promoviendo la infiltración y la retención del agua, disminuyendo los caudales pico aguas abajo. Lo están haciendo dentro de la obra pública misma. Y también se viene aprobando normativas, se están haciendo cambios de normativa que impulsan de alguna manera que se implementen este tipo de dispositivos. Tenemos 11 intendencias que tienen normativa que limitan la impermeabilización del suelo y 4 intendencias, Montevideo, Canelones, Maldonado y San José, que obligan al privado a implementar medidas de control de escurrimiento cuando se superan estos valores. Eso es algo que se ha ido avanzando paulatinamente. Cada vez que se hace un plan local de ordenamiento territorial o una normativa sanitaria interna, las intendencias vienen agregando estas normativas. Lo que se agrega ahora es que hace 20 días se firmó, el Poder Ejecutivo se aprobó un decreto, un decreto que impulsa los drenajes sustentables y que tiene varios artículos, algunos de ellos son los que están ahí, que lo que buscan es homogeneizar estas cosas que algunas intendencias venían implementando, generalizándolas a todo el país. Con lo cual esperamos que haya un incremento en la demanda de instalación de sistemas de drenaje sustentable. En ese contexto, el hormigón permeable tiene muchos beneficios para aportar. ¿Por qué? Bueno, hay bibliografía que demuestra que se pueden reducir a cero caudales de lluvia, como mostraba en los videos Ricardo, para lluvias de 12 o 10 años de periodo de retorno, si tienen un buen diseño y una buena implementación. Pueden también disminuir los vertidos de los sistemas unitarios a la playa, mejorando la calidad. Y también retener dentro de sus capas, en el filtrado, pueden retener gran parte de los contaminantes, 60% de sólidos suspendidos totales, del 70% de sólidos suspendidos totales, 50% de metales, también hidrocarburos. Además de otros beneficios como reducir isla de calor, contaminación acústica y la recarga de acuíferos. Con este contexto, una de las cosas que uno debería ver es que dentro de las medidas de drenaje sustentable que se vienen implementando en el país aparezca el hormigón permeable. Sin embargo, este es un estudio del año pasado que analicé
todas las autorizaciones que se habían presentado a la Intendencia de Montevideo entre 2008 y 2023, caracterizando qué tipo de dispositivos se habían usado. Y ahí lo que se ve es que la inmensa mayoría de los dispositivos que se utilizan son lagunas de retención a cielo abierto o estanques de retención enterrados, apareciendo jardines de lluvia en los últimos 3-4 años. Sin embargo, el pavimento permeable, habían solo 2 casos de permisos que habían presentado hormigón permeable, menos del 1% del total de las aprobaciones. Así que bueno, una de las dudas que surgía y que justifica este proyecto es, bueno, ¿por qué no se viene implementando en el país cuando hay experiencia internacional de que se viene aplicando, cuando es una solución que es factible, que tiene beneficios y se están implementando otros tipos de dispositivos? Al comparar con el pavimento tradicional, están todos los beneficios, todas las ventajas que les decía antes. En realidad, a un costo similar del pavimento, porque los materiales son básicamente los mismos, tal vez lleve aditivos que puedan carecer un poco. En el proceso constructivo los tiempos son un poco más altos, entonces ahí hay un pequeño sobrecosto en comparación con el pavimento de las mismas características. Y bueno, no se justificaría en ese sentido. Y por otro lado, al compararlo con otros dispositivos de drenaje sustentable, por ejemplo las lagunas de retención, tenemos que ambos disminuyen caudales. En el caso del hormigón permeable tiene más capacidad para fomentar la infiltración que las lagunas. Mejora la calidad de agua, los dos, diría. Y además tiene la ventaja del aprovechamiento de espacio. Cuando uno hace una laguna de retención, la zona donde se instala la laguna en realidad no se puede utilizar. En cambio, en el caso del pavimento permeable, uno puede aprovechar el espacio para estacionamiento. Entonces, ese tema de un posible sobrecosto de la instalación del paquete entero de drenaje sustentable con el hormigón y la base que se pone abajo, que ahora se las voy a explicar, lo que hace es que ese sobrecosto se podría compensar con el mayor aprovechamiento del suelo, con el costo de oportunidad de la utilización del espacio. Entonces, pasando al funcionamiento del hormigón y las componentes que hay que diseñar, como veían en la presentación anterior, el hormigón permeable es la capa de arriba, pero también es lo que se pone debajo. Cuando estábamos en la ingeniería de muestra ayer, le mostrábamos cómo funcionaba la capa de hormigón permeable tirándole agua. Se acercó una niña y bien probó que el agua efectivamente pasaba y enseguida preguntó, bueno, ¿y el agua dónde va? Y bueno, en realidad lo que pasa es que el hormigón permeable es una parte del paquete, donde tiene una capa de 15-20 centímetros de hormigón permeable y por debajo se pone un lecho de piedra. Entonces el agua infiltra rápidamente, se acumula en la parte de piedra y después queda disponible para el vaciado para su uso. El vaciado puede ser por infiltración hacia las capas de abajo o mediante un dren. Con un enfoque simplificado, uno lo que podría pensar es que cuando llueve, el agua instantáneamente atraviesa la capa de hormigón permeable hacia la capa de piedra. Y después de que pasa la lluvia, se libera lentamente y eso es lo que hace que disminuyan los caudales. Para tirar algunos números, fijar ideas, una precipitación instantánea realmente fuerte en el país anda en el orden de 2 a 4 milímetros por minuto. La capacidad de hormigón permeable que estamos manejando, que presentó antes Ricardo, está en el orden entre 12 y 72 milímetros por minuto. O sea, estamos en un orden de magnitud mayor. Eso es lo que hace que pase lo que vemos, si ustedes prueban acá en el estacionamiento de facultad y tiran un baldazo de agua sobre el hormigón permeable, el agua efectivamente pasa y atraviesa la capa de hormigón. Y bueno, ahí salió cortado, pero con una capa típica de 15-25% de porosidad del hormigón permeable, de 40% de porosidad de la capa de piedra partida, uno puede acumular, razonablemente bien, hasta 160 milímetros de lluvia. Con lo cual, lluvias realmente intensas pueden quedar acumulados en esas capas. Dentro de los componentes del diseño están facilitar entonces la implementación de drenaje sustentable. Estamos trabajando en una parte que es en el procedimiento de diseño. Estamos tomando de base
como venimos revisando una cuanta papers y bibliografía, pero estamos tomando de base fundamentalmente dos. Una es el manual de INAHUA, porque es la referencia nacional, conocemos bien, de drenaje pluvial. Y por otro lado, un manual inglés, que es la referencia en Europa, que es el de Siria, que plantea hacer el diseño en dos partes. El diseño de la parte estructural y de la parte... Entonces eso te da los espesores, el volumen de vacíos, y con ese doble diseño se comparan los dos resultados y se termina tomando el que sea más restrictivo. Hay un ejemplo, una cancha que acá en Montevideo, que tiene un área de aporte. Entonces, al diseñar un pavimento permeable para ese emprendimiento, uno lo primero que tendría que hacer es mirar cuál es la zona que está apta o se ha definido para la instalación de este pavimento permeable. En este caso, un área de estacionamiento y peatonal, que está ahí. Y bueno, lo primero que hay que analizar es cuál es el área de aporte. Si tiene sedimentos o si tiene algunos componentes que puedan llegar a obstruir. Una aclaración, por cada metro cuadrado de hormigón permeable, por esta capacidad que tiene de infiltración, puede recibir 5 o 10 veces esa área. Entonces, como decía Ricardo, hay cierto riesgo de que se obstruya por acumulación de sedimentos que pueden venir, por ejemplo, las arenas se pueden acumular en la capa superficial, mientras que las arcillas y las componentes más finas pueden llegar a acumularse en la base de la piedra partida. Esto en el diseño se traduce en unos factores de seguridad que pueden ir de entre 1,5 o 10, dependiendo de la bibliografía que se utilice y de las características del pavimento que se vaya a usar. Una aclaración también, porque muchas veces en la bibliografía aparece mezclado el hormigón permeable con otros tipos de pavimento permeables. Por ejemplo, los hormigones que son con bloque junta separada son más proclives a obstruirse porque el espacio que tienen para que entre el agua es menor. Entonces, es más probable que se tape eso y requiere más tareas de mantenimiento. En cambio, en el hormigón permeable, toda la superficie está recibiendo agua y sedimentos. Otra cosa a tener en cuenta son las pendientes. Si tiene pendientes muy fuertes, se va a estar desperdiciando gran parte del volumen de acumulación. Entonces ahí lo que se recomienda es poner tabiques divisorios que disminuyen esas salidas. Y bueno, otro factor, por supuesto, es la capacidad de infiltración que tenga el suelo abajo. Una vez que se acumula ese volumen de agua, uno quiere que se vacíe en cierto tiempo. Dependiendo de la bibliografía, recomiendan 12, 24 horas. Entonces, si el suelo tiene una buena capacidad de infiltración y no se ha compactado durante el procedimiento de la obra, puede llegar a hacer el vaciado directamente. Pero en otros casos debe ayudarse con un dren. Con las lluvias que tenemos en nuestro país, si el suelo es arenoso, se vaciaría completamente por infiltración, pero si ya tiene algún contenido de arcilla, ya va a necesitar dren. Ese es un corte de los planos tipo que estamos adaptando a Uruguay. Lo tomamos de un manual colombiano, que a su vez lo tomó de otro manual estadounidense, que a su vez lo habrá tomado de otro manual. Nosotros también estamos adaptando. Y bueno, esas son un poco las componentes principales. La capa de hormigón permeable, 10, 15, 20 centímetros de espesor. Piedra partida, puede tener la profundidad que uno quiera. Eso lo va a determinar cuánta agua quiera recibir y gestionar. La salida con el dren. Me gustó mucho este diseño porque a pesar de que tiene el dren y la salida, todo el dispositivo, la salida del dispositivo se concentra tengo miedo de apretar, ahí está, en un orificio de la tubería al final. Entonces eso te da mucho control sobre el volumen de salida y que no haya un caudal pico que se nos esté escapando. Y bueno, ese diseño simplificado que yo les decía que es, bueno, cuando llueve se acumula y después se vacía, en realidad en la vida misma no pasa así. Cuando llueve escurre por las superficies impermeables, escurre al mismo tiempo por la capa de hormigón permeable,
tiene un cierto tiempo la infiltración, el dren tiene también cierto tiempo para el vaciado, pero bueno, hay software que facilita este diseño. El Swing tiene un módulo que es el software de modelación que se usa habitualmente para drenaje pluvial. Tiene un módulo para incorporar dentro de las cuencas el hormigón permeable y bueno, se puede usar. Y en realidad lo que estamos apuntando es a tener una guía que tenga un diseño simplificado, un poco conservador, para que lo pueda utilizar cualquier arquitecto que esté proyectando, y un diseño tal vez un poco más ajustado para las grandes superficies de más de 4.000 metros cuadrados y que necesitan tener un cálculo más detallado. A modo de síntesis, Uruguay presenta importantes problemas vinculados al drenaje pluvial, principalmente por problemas de inundaciones y contaminación de cursos de agua y playas. El uso de SUD se ha vuelto cada vez más frecuente, entre otras cosas por los cambios en la normativa que se vienen implementando. El hormigón surge como una solución eficiente y sustentable que optimiza el uso del espacio urbano y requiere en este momento mayor experiencia y monitoreo de las condiciones locales para consolidar su uso. Y bueno, en este proyecto de la ANI estamos trabajando para poder facilitar esto y que bueno, una vez finalizado el proyecto ya sea una tecnología que se disponibilice y que se utilice por todos los privados. Gracias. Muchas gracias, Juanpi. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Estamos para media hora más? ¿Hacemos una ronda de preguntas y respuestas ahora como para aflojar un poco la tensión? Veo que quieren seguir. Perfecto, nos vamos cuanto antes. Entonces, voy a hablar yo. Bien, entonces Ricardo presentó como bases generales del hormigón permeable. Juanpi se especificó en los aspectos hidráulicos. Yo voy a hablar un poco de qué hemos hecho en Uruguay en los últimos años y hacia dónde queremos ir. Entonces un poquito de antecedentes. Y en Uruguay, diseño de mezclas, colocación en obras, y queremos ir hacia certificaciones y además aspectos de colmatación, mantenimiento, que todavía recién estamos empezando a tocar. Entonces, ¿cuándo empezó esta historia en Uruguay? Más allá de algunas experiencias puntuales más antiguas, nuestro grupo empezó en 2018 con 3 estudiantes de grado, que empezaron con un proyectito de grado, después pasaron un proyecto final de carrera. Eso llamó la atención del medio, en particular PNUD financió el primer prototipo en Uruguay, que es la vereda que tenemos acá en Facultad de Ingeniería, en el estacionamiento de atrás, que le podemos ir a tirar agua después a la salida. Con Hormigones Artigas, un pequeño proyecto ANI para desarrollo y optimización de mezclas, 2022. Ahí empezaron a hacer algunas veredas en el medio, las 2 veredas que mencionó Juanpi en la presentación anterior. Un detalle, estas veredas es solo la capa superior de hormigón permeable, la copia a la que tenemos acá. No hicieron el sistema completo de vereda y la capa drenante, sistema hidráulico completo. En el año pasado, con Ricardo y yo escribimos algunos de los capítulos del libro, que es un libro grande que salió de hormigón permeable, esto ya a nivel internacional, y en 2025 empezó el proyecto que estamos comentando ahora, que va a ser un proyecto a 3 años donde trataremos de atacar gran parte de los aspectos de esta tecnología. Y un poco ya los mencionaron los aspectos, es una técnica fuertemente interdisciplinaria donde aparecen aspectos de diseño de mezclas, de construcción, técnicas de mantenimiento, recuperación, los diseños estructural, diseños hidráulico y en paralelo también otro montón de ventajas medioambientales que podemos tener. Y muchos de estos aspectos están interrelacionados. Como decíamos, la compactación influye en la permeabilidad, la resistencia, eso va a influir en las formas de mantenimiento.
Entonces vamos a tratar de avanzar un poquito, ¿no?, en desglosar un poco este esquema. Respecto al diseño de mezcla, ya mencionó Ricardo, cuando partimos de un esqueleto granular bien seleccionado, cuanto más pasta le ponemos, vamos a tener más resistencia, pero disminuimos la permeabilidad. Se obtienen estas curvas si graficamos permeabilidad contra resistencia, ¿no? Recomendaciones internacionales apuntan a una permeabilidad mínima de 0,2 centímetros por segundo, aunque no está claro de dónde surge ese número. Se podrían diseñar con un poco mayor, un poco menor. Cambiamos el tipo de agregado, estos son resultados nuestros, usamos otro tipo de agregado y tenemos una curva que va a ser distinta, ¿no? Entonces, el tipo de agregado también influye en cómo se desarrollan las propiedades del hormigón. Se mencionó antes también, la compactación. Si probamos probetas, o sea, ensayos en laboratorio, una forma es compactarla con el martillo de Proctor, que le da unos golpes que le dan cierta energía. Graficamos la resistencia a compresión con el número de golpes. Cuanto más golpes le damos, más compactamos la probeta, aumentan la resistencia a compresión. En forma análoga, o sea, opuesta, aumentamos el número de golpes, bajan la permeabilidad. Entonces vamos a estar jugando siempre con este equilibrio entre resistencia y permeabilidad. Para estos elementos necesitamos tanto un mínimo de resistencia como un mínimo de permeabilidad para que sea viable. Y estas son 3 tipos de mezclas que para poner como ejemplo. A lo largo de estos años hemos desarrollado muchísimas mezclas y tenemos este mapa de resultados donde podemos ver, bueno, para esa permeabilidad mínima andamos en mezclas entre 12 y capaz que 20 megapascales, dependiendo de un montón de propiedades. Entonces, en particular, para aplicaciones de bajo tránsito, como veredas, estacionamientos de autos, con una resistencia a compresión de entre 12 y 15 megapascales podría ser suficiente para llevar los esfuerzos. Entonces podríamos darle mayor permeabilidad. ¿Para qué queremos más permeabilidad? Bueno, un poco Juan Pablo lo mencionó. Si tenemos más permeabilidad, sabemos que a lo largo del tiempo se va a ir colmatando, va a ir reduciéndose, entonces podemos tener como un coeficiente de seguridad para aumentar la vida útil, reduciendo el mantenimiento. Y también ya adelanto, si las mezclas parten con mayor permeabilidad, el mantenimiento se hace más fácil, ¿sí? Cuanto mayor es la permeabilidad inicial, recuperás más parte de la permeabilidad cuando haces el mantenimiento. Entonces, en este mapa de resultados influyen la relación pasta-agregado que ya mencionamos, relación agua-cemento, nivel de compactación, tipo de agregado, uso de aditivos, o sea, se vienen desarrollando año a año aditivos especiales que aumentan la cohesión de la pasta y aumentan la resistencia que podemos lograr para una misma permeabilidad. Entonces, al día de hoy, y esto recién estamos empezando, ya podemos obtener mezclas con permeabilidades de 0,4 centímetros por segundo con resistencias suficientes para las aplicaciones que queremos. E incluso podríamos aspirar a aplicaciones de mayor tránsito, reduciendo la permeabilidad. Siguiente punto, dijimos, la técnica constructiva también va a influenciar mucho en las propiedades que obtenemos. Entonces, es necesario también en obra compactarlo y tener una compactación más o menos controlada. Técnicas que se han usado para compactar hormigón permeable van desde planchitas vibratorias, que le dan mucha energía, o sea, un nivel de compactación muy alto, rodillos que llamamos estáticos, o sea, impulsados a tracción, de distintos pesos específicos, o sea, 50 kilogramos por metro, 170 kilogramos por metro, que le dan menor o mayor energía de compactación. Y están más difundidas estos rodillos dinámicos que tienen un motor que va girando, luego les muestro un video, y hace una cierta compactación y un tendido. También, como mencionó Ricardo al principio, se pueden combinar en distintas capas, distintas compactaciones. Acá surge la pregunta, bueno, en laboratorio ensayábamos con el martillo, con distintas energías, teníamos distintas propiedades. En obra ensayamos con estas técnicas. ¿Cómo se relaciona lo que pasa en obra con lo que pasa en laboratorio?
Y esto hay relativamente poco a nivel mundial estudiado. O sea, hay muchísimo estudiado a nivel de laboratorio, pero cuando pasás a condiciones de obra, son muy pocos los artículos o información que hay disponible. Entonces, en este proyecto vamos a insistir mucho en pruebas a escala real para ver esto. Entonces, vamos a hacer, evaluar con la misma mezcla, compactar probetas con las técnicas de laboratorio y a su vez hacer el tendido con los técnicos de obra real, y vamos a evaluar en 2 escalas, o sea, la obra, el pavimento entero a escala real y también unas losetitas pequeñas que se compactan con las técnicas de obra. La idea es poder, si estas dos se comportan igual, va a ser mucho más económico realizar estas probetas chicas para desarrollar la investigación. Esto es lo que llamamos escala parcial, ¿no? Entonces, si con estas técnicas podemos relacionar cada técnica constructiva con una cierta energía de compactación que tenemos en laboratorio, nos permite luego desarrollar las mezclas para esa energía de compactación. Ese es el objetivo. Entonces, uno de los ejemplos de escala parcial, unas losetitas de 50 centímetros de lado, 20 centímetros de profundidad, compactado con el rodillo pesado. Se le deja un sobreespesor para regular cuánto lo vamos a compactar, o sea, un 10% o 15% del volumen inicial. Lo compactamos con el rodillo pesado hasta que baje esa dimensión y extraemos testigos. Aquí, en este mismo gráfico, superpuse para el número de golpes por capa los resultados de resistencia, cuanto más golpes aumenta la resistencia, y los resultados de permeabilidad en línea punteada. ¿Qué le pasó a los testigos que extrajimos? La línea continua es la resistencia, es como si, una resistencia de en torno a 5 megapascales, o sea, muy baja resistencia, como si le hubiera dado 2 golpes a la probeta. Pero en cuanto a permeabilidad, una permeabilidad de 0,2 centímetros por segundo, como si le hubiera dado 13 golpes al testigo, ¿sí? O sea, no hay un valor de número de golpes que represente al testigo que extraje. ¿Por qué pasa esto? Esto también ya está estudiado. Cuando compactamos con el rodillo, el bulbo de presiones ejerce presiones distintas en la profundidad. Las zonas más cercanas a la superficie hay mayor presión, va a estar más compactada. Las zonas más inferiores está menos compactada. Entonces hay una heterogeneidad en la profundidad. Partimos los testigos a la mitad y ensayamos tanto permeabilidad como resistencia, la mitad superior y la mitad inferior. La mitad inferior ahora se comporta como si tuviera, ya los valores se acercaron un poco, la mitad superior se acercaron un poco y parecen más a la zona más compactada. Entonces, esto si pudiéramos ensayar, digamos, cada punto, quizás sí era como cada uno de los puntos cada uno corresponde a un nivel de compactación. Entonces, esto es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? No solo cómo se corresponde lo que pasa en campo con las evaluaciones a nivel de laboratorio, sino que hay que cuidar una cierta heterogeneidad que pueda haber, que las distintas técnicas de construcción pueden tener distintas heterogeneidades en la mezcla. Y tanto el diseño de la mezcla como la forma de compactación está claro que influyen mucho en las propiedades del hormigón permeable que vamos a tener. Al final del testigo entero queda la resistencia limitada por la zona más débil, que es la zona inferior, y la parte hidráulica por la parte más cerrada, que es la zona inferior. O sea, es el peor alumno de la clase, el testigo toma lo peor de cada uno. Bien, todo esto actualmente se determina en forma experimental, o sea, no hay reglas de diseño de tal técnica constructiva, la diseño en laboratorio compactando de tal forma. Entonces también queremos en este proyecto desarrollar estas reglas de diseño para facilitar la construcción, que también facilitar no solo la construcción, sino el control de calidad, que va a ser fundamental para tener éxito en estas aplicaciones. Para esto, como es un componente empírico muy grande, en otros lados se hacen certificaciones, ¿sí? Tanto se pueden certificar las mezclas como los procesos. Esto es un ejemplo en Estados Unidos, que hay una certificación que certifica que tal empresa tiene la capacidad, conoce las técnicas, sabe los detalles para colocarlo.
En el marco del proyecto también queremos desarrollar desde Facultad de Ingeniería un proceso de certificación para darle más garantía al que va a contratar de que la empresa que está contratando tiene los aspectos básicos. El siguiente punto que vamos a mencionar, colmatación y mantenimiento. Ya mencionó un poco Juanpi antes. Las partes, los granos más gruesos se suelen acumular en la parte de arriba, los granos más finos pasan por la red capilar y terminan acumulándose en la capa de abajo. La heterogeneidad que mencioné antes puede favorecer esto a que una vez que pasan un cierto grano de la parte superior, ya va hasta el fondo. Y es más fácil hacer un sobreespesor en el fondo para tener que, bueno, sabemos que con el tiempo se va a ir acumulando, podemos diseñar cuánto se va a acumular. Sabemos que se va a colmatar, entonces son las técnicas de limpieza habituales que se han probado y sabemos que funcionan en el hormigón permeable. Incluyen hidrolavado, aspirado, soplado o sistemas que combinan estas técnicas. Y hay equipos tanto de mantenimiento manual como equipos mecánicos similares a los que, esto lo saqué ahora, lo acaba de comprar la Intendencia de Montevideo, el municipio F, para barrido. Esto ya ahorra gran parte del problema. Y sabemos que con un mantenimiento adecuado, esto está estudiado, se puede restaurar hasta el 90% de la permeabilidad original. Y lo que decía antes, la eficacia del mantenimiento es mayor cuanto mayor es la permeabilidad inicial. Entonces tenemos que hacer un sobredimensionamiento en la permeabilidad inicial para que no solo tener el coeficiente de seguridad, sino que la restauración de la permeabilidad sea mayor. Y dependiendo de un montón de factores, la frecuencia recomendada va a ser entre 1 y 5 veces anuales. Esto es hoy en día, queremos aspirar a que incluso pueda ser menor. Esto estamos hablando de la limpieza profunda, o sea, un barrido, o sea, dejar que no se acumule materia orgánica, esto es imprescindible. Obviamente va a ser distinto el mantenimiento en un estacionamiento, en un shopping que tiene muy poco aporte de contaminantes, que si vamos a usar una calle secundaria, acá en Parque Rodó, en cualquier lado de Montevideo, todos los plátanos, la pelucita, te va a tapar todo en 2 minutos. Bien, esto es un poco lo que mencionaba. Bien, como resumen de lo que vamos a hacer en el proyecto y a forma de conclusiones, bueno, este proyecto apunta principalmente a hacer pruebas piloto a escala real. Están incluidas dentro del proyecto la ingeniería de los proyectos. Esto incluye el diseño hidráulico estructural, el control de calidad durante la construcción, las pruebas hidráulicas de funcionamiento y monitoreo durante 2 años. Es decir, se abren las ofertas, los primeros 2 que vengan a plantear yo quiero probarlo, les vamos a hacer todo esto gratis, digamos, lo paga la ANI, gracias a Ariel. Entonces es una oferta muy tentadora porque, o sea, digamos que la ANI está pagando los costos de innovación. Todo esto que es hacer esto con seguridad las primeras veces está cubierto por el proyecto. Tenemos 2 por año, apuntamos a que uno sea público, otro un proyecto privado para tener la diversidad. Y en el marco de eso, o sea, pruebas hidráulicas de funcionamiento, o sea, una vez que esté hecho, a simular una lluvia, simular cómo es el flujo hidráulico, comprobar que está funcionando bien. La idea es desarrollar técnicas para grandes superficies, el monitoreo a escala real, o sea, tanto de estructural como de desgaste superficial, que algo de desgaste siempre hay, evaluar, o sea, monitorear los sedimentos, colmatación, mantenimiento y las pruebas hidráulicas. En el marco del proyecto también apuntamos a mejorar las dosificaciones, ajustar a las nuevas técnicas constructivas, esta que estamos mostrando ahora con el rodillo dinámico, por ejemplo, y mejorar los aspectos de control de calidad. Como dije, el diseño actual en todo el sistema es fuertemente empírico, pero apuntamos con el proyecto a realizar reglas de diseño, ¿no? O sea, modelos de diseño que incluyen tanto la parte hidráulica y estructural como estos aspectos de mantenimiento, dependiendo en qué zona está, cuáles son los aportes de sedimentos, cuáles son las recomendaciones de mantenimiento que se van a tener
en esa obra en particular. En paralelo también en el proyecto, la idea es facilitar la incorporación de la tecnología, tanto de privados como públicos. Entonces, estamos desarrollando pliegos de licitación modelo que pueden utilizar los entes públicos y que la idea es a lo largo del proyecto que eso ir mejorándolos. Un catálogo, o sea, como mencionó Juanpi también, o sea, si vamos a hacer un proyecto muy chiquito, entonces en una plaza, que sea un plano tipo y que sea copiar y pegar una solución que sabemos que funciona. Y todo esto tratar de, transferirlo a intendencias, ministerios, privados. Entonces esta es como una primer gran charla de difusión. Tenemos 2 años más de proyecto, que haya más vínculo y más cercano en particular con los públicos, que es lo que queremos que incorporen la tecnología. Y certificaciones, como dije también, a hormigoneras, constructoras, para que no venga una hormigonera X y te diga esta es una mezcla de hormigón permeable y no tenga las propiedades, que no tenga certificado que tiene las propiedades básicas que hablamos hoy y algunas más, permeabilidad, resistencia, densidad, etcétera, que esté certificado. Bueno, y por supuesto estas actividades como hoy, difusión, tanto científico-técnica, en revistas, congresos, como redes, seminarios como este, y vamos a actualizar la página web hormigonpermeable.com para ir subiendo todo este material. Gracias por su atención. Y ahora, bien, David Fontans, la última charla. Este video está bien como de fondo. O pongo el otro. Bueno, adelante. Posibilidades a futuro, un poco más. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos los presentes. Lo mío no es una presentación, simplemente una reflexión sobre cómo llegó Greenor, una empresa constructora, a meterse en este campo de la investigación, que no es su giro propiamente. Pero bueno, en Greenor, que es una empresa que ya tiene 32 años, digamos que nació con esa impronta de la innovación. Allá en la década del 90 introdujo lo que fue la primera fresadora en Uruguay y hoy prácticamente todas las empresas constructoras viales cuentan con una o más de una. Se hicieron populares en la década del 2000 y ya Greenor en los 90 contaba con una con la que se fresó 18 de julio. Después, ya pasando al tema de hormigones, en el año 2010 se ganó la primera licitación y se ejecutó en 2011 la primera obra de hormigón reforzado con fibras en una capa adherida a la vieja mezcla asfáltica. Ahí se hicieron 2 tramos de carretera donde, también se pudo innovar, en ese caso también con la empresa que elaboraba el hormigón, reforzado con fibras, hormigones Artigas en aquel caso. Y más acá en el tiempo, lo que fue las primeras bases estabilizadas en sitios para pavimentos de hormigón, que francamente internacionalmente no había experiencia, sí mucho en pavimentos semirrígidos, pero no en pavimentos rígidos. Y lo que fue todo el sistema de automatismo para el tendido tanto de bases granulares como de pavimentos de hormigón, la inserción automática de pasadores en pavimentadoras de moldes deslizantes, o sea que a medida que fue pasando el tiempo en estos 32 años siempre nos ha guiado un poco la innovación. Con la ANI tenemos, aparte de esta experiencia, tuvimos una experiencia anterior con la incorporación de equipos para hacer escaneo en forma robotizada, para modelar superficies y proyectar rehabilitaciones. Así que, cuando el año pasado se puso en contacto con nosotros, quizás por esos antecedentes, la gente de la Facultad de Ingeniería, no dudamos en participar del mismo. Aparte, por supuesto, ver una oportunidad, tener un giro más, digamos, de lo que es la pavimentación tradicional, que es el giro principal de la empresa. Y todo un desafío porque pasamos de un paradigma de lo que es la disociación de funciones entre las distintas capas del pavimento, donde la parte de drenaje superficial tradicionalmente queda asignada a la capa de rodadura y a su geometría e impermeabilidad. O sea, siempre nos enseñaron acá, fue donde nos decían,
el agua es el enemigo de los pavimentos. Bueno, ese equilibrio del que nos hablaban hoy nos obliga a amigarnos un poco y romper un poco el paradigma ese de que las capas de pavimento que tenemos que lograr están basadas en la compacidad. No, acá justamente, como nos decía Ricardo hoy, lo que se busca es un equilibrio, se busca porosidad, conectividad de poros, etc. De ahí que digamos que encontramos la posibilidad de innovar en el desarrollo de materiales, en el desarrollo de mezclas que no son las habituales, esas de alta compacidad. Tanto para elaborar en plantas elaboradoras propiamente, con mezclador o dosificadoras, como a menor escala, como para hacer trabajos puntuales que pueden ser en plazas o ciclovías. También en lo que respecta al equipo, el equipo está acostumbrado a densificar las mezclas, a reducir vacíos, a aplicarle vibrador. Acá lo que se busca es no martirizar, digamos, el material, perdiendo esa permeabilidad. Y bueno, eso requiere una capacitación y un entrenamiento del personal, cosa que hemos en estos trabajos de menor escala y en los que vamos a pasar a hacer un entrenamiento y una calibración de los equipos. Entre esos trabajos, algunos hemos cotizado para trabajar y que esperamos en esta segunda etapa del proyecto poder llevarlos a cabo. Entre ellos el de una gran cancha, te corrijo Ricardo, el estacionamiento ahí del Gran Parque Central, entre algún otro a nivel público en alguna intendencia del interior. Y bueno, que cuentan con esa ventaja, ¿no? Que el proyecto es elaborado por los investigadores que integran este equipo, que uno es Juan Pablo, otro el investigador principal que anda por ahí, Ignacio Marrero. Después en el tema de mezclas y el hormigón están Victoria Olivera y bueno, y ahora de licencia maternal Ángela Molina. Esos recaudos que se deben tomar son investigados por ellos y son los que para cada proyecto en particular, en especial la parte hidráulica, se hacen a través del proyecto y bueno, nosotros como empresa constructora, lógicamente, algunos costos son subvencionados por la ANIS, pero otros no, pero particularmente esos costos del proyecto son los que una administración pública particularmente puede beneficiarse en esta etapa, en este transcurso de estos 3 años para poder contar, digamos, con ese proyecto. Así que bueno, desde la empresa constructora, simplemente darle las gracias a los investigadores y al resto del público. Bueno, estamos a las órdenes por cualquier inquietud y deseosos de desarrollar este trabajo. Así que muchas gracias. Bueno, si les parece, abrimos una ronda de preguntas y respuestas, si las tenemos. Y sí, ¿de a uno? ¿Qué tal? Bueno, Ricardo, respecto a lo que comentabas hoy, cuando comentabas la parte de nada, justamente todas las pluviales que van hacia abajo y que estructuralmente, digamos, un hormigón de esto armado con hierro tendería a deshacerse con el tiempo. ¿Y qué estaría pasando con las nuevas técnicas o los nuevos desarrollos que hay con respecto a armaduras de fibra? Vale, gracias por la pregunta. Sí, hay pocos estudios sobre eso, ¿eh? Es uno de los temas que tengo muchas ganas de trabajar, que son esos refuerzos de fibras para ese tipo de hormigón. El problema principal que tiene es que es un material bastante seco y la compactación no va a fluir bien a principio. Lo que se piensa que no se va a fluir bien alrededor
de ese tipo de armado, de ese tipo de barras, o cualquier tipo de barra. Pero hay que hacer estudios sobre eso. Ese es uno de los puntos bastante importantes. Es una posibilidad, pero todavía hace falta estudiarlo. Y hay más con las microfibras, ¿no? Hay con microfibras, sí. Pero no para darle la armadura, sino para mejorar la estabilidad de la pasta. Exacto. Sí. Más en el proceso fresco y de compactación. Está por hacer. Ya lo vamos a hacer. A las fibras me llamaron. ¿Otra pregunta? ¿Quedó todo clarísimo o no se entendió nada? La historia es así. De esta reunión nos proponen 2 o 3 proyectos a escala real. Hacemos 2 por año. El primero sale casi todo bien, menos alguna cosita que siempre hay algo para mejorar. Si no, si sale bien de primera, no entiendo. ¿En qué sentido? Perdón. Si son más, no pasa nada, ¿eh? Y llegar a la normativa también, ¿no? Que es todo un tema. ¿Cómo lo tienen armado para seguir? Porque el tema normativa no es menor. Sí. O sea, hay mucho de normativa que es normativa internacional y un poco lo que decía, mucho hoy en día a nivel internacional se basa en resultados empíricos. Entonces hay norma para hacer ciertos ensayos, pero después es mucho a ojo, esto funciona y esto no, y seguimos por ese lado. Entonces una de las líneas es, bueno, que no sea tanto empírico, receta, sino bajarlo a reglas de diseño. Y eso no está en las normativas, o sea, no hay una normativa de cálculo que se pueda seguir. Eso apuntamos a establecer por lo menos unas recomendaciones iniciales. En el marco del proyecto la idea es, bueno, que estas transferencias que hacemos al medio es incluir, bueno, qué es lo que se tiene que controlar, cómo se tiene que controlar para que el medio lo pueda aplicar con seguridad. Entonces, eso es, o sea, ya en los proyectos que vamos a hacer ahora, vamos a entregar unos primeros pliego modelo, manual modelo. Sí, el primero de vuelta, igual que el proyecto, va a estar más o menos bien, algunas cosas para mejorar, pero esperamos que ya en un año tener algo viable para que se pueda hacer, digamos, más masivo. O sea, ya podemos hacerlo, pero tenemos que estar como más arriba, o queremos estar más arriba para que no se nos escape nada. Y de a poco ir transfiriendo para que todos se pueda hacer más masivo. Esa es la idea. Era esa más o menos la pregunta. Había otra pregunta por allá. Yo trabajo en la Intendencia, en espacios públicos. Tengo un montón de espacios para proponer. En el servicio donde yo trabajo hay una planta de hormigón y hacemos, digamos, equipamiento. Quería saber si es viable pensar en modular, hacer losetas de hormigón permeable para los espacios públicos, o sea, hacer cosas más moduladas y no tanto de hacerlo in situ. Es posible, se hace. Hay lugares que venden, no sé si Ricardo, o sea, venden los setones. O sea, es común en otros lados usar tipo en piscinas. O sea, todo el borde de las piscinas, entonces queda ahí sin agua. Entonces acá a Greenor no le va a gustar, pero es otra línea de negocio que alguien puede tomar sin problema. Sí, sí. Y lo pueden implementar sin duda. Es eso como otro objetivo. Pero se puede establecer como losetitas más pequeñas y ir poniendo donde corresponda. Ricardo, ¿qué decir? Sí, hay otros cuidados que tienes que tener. La parte de base, subbase, tiene que ser más rígida porque como las losetas tienen más movimentaciones, si hay choques entre las losetas, puede haber más roturas con más facilidades. Entonces, otros cuidados tienen que ser hechos en el proceso de construcción, principalmente de las bases y subbases, para aceptar ese tipo de solución.
pero para obras chicas es como más común, a veces entradas vehiculares de una casa, o ahí se puede hacer y se hace, y hay campo también. ¿Cómo acceder? Ojo que lo voy a preguntar porque sé que es muy amplia la respuesta. Costos comparativos. No cuánto sale, si es más caro que, si es menos caro que, porque obviamente desde lo empírico y desde la preparación de la base, nosotros ya compramos la idea, está buenísima y sabemos que ahorra en cuanto a infraestructura general de la ciudad, también de la Intendencia. Pero tenemos proyectos ya hechos donde nosotros podamos acceder a no sé si un metro cúbico, pero sí a un costo base de comparación para poder pelear justamente a favor de esta solución. Y si pudiera venir asociado a tiempos de obra, sería más genial todavía. No, cualitativamente. Nosotros hemos cotizado algunos trabajos que dependiendo la magnitud del mismo, resulta bastante importante la componente implantación, digamos, si es un espacio pequeño, una plaza, lejos, donde haya que movilizar el personal, etc. Pero después, a costo de metro cúbico a metro cúbico, no hay gran diferencia. Lo que sí, a mí se me pasó en todo caso decirlo, la comparación tiene que ser necesariamente sistema de pavimento de hormigón permeable contra un sistema compuesto por ahí por un pavimento convencional y otro sistema de drenaje sostenible, digamos. Ahí el hormigón permeable dimensionado en superficie a las zonas que los demande, a la superficie de la cuenca que lo demande, resulta incluso más competitivo porque las otras partes se resuelven con hormigón convencional. No necesariamente toda una superficie de un estacionamiento hay que llevarla a hormigón permeable. Eso surge o ha surgido para estos casos del diseño hidráulico, nos hemos encontrado con esa situación. Sí, eso está bueno. No sé si quedó claro. O sea, un estacionamiento no es que hay que poner todo hormigón permeable. Orden de magnitud, con poner 1/5 de la superficie de hormigón permeable ya maneja el agua de todo el resto de la superficie. Entonces hay que hacer como el diseño integral. Sí, no, vuelvo a lo que más o menos lo que presentaba, lo que traté de explicar en la presentación, que al comparar el paquete entero, en realidad iba a decir estás compitiendo, pero no estás compitiendo tampoco con otro dispositivo SUD, sino que en el contexto de un proyecto hay que analizar qué es lo más conveniente, porque al final lo que tenés que comparar es contra el metro cuadrado construido. Porque pensemos esto, en realidad lo que vamos a hacer es poner una superficie permeable para que el agua vaya para abajo y quede acumulada. Igual que en la laguna, o sea, en la laguna de retención el agua llega hasta ahí y queda acumulada. Entonces, la diferencia es que necesitas más espacio porque parte del espacio de esa laguna la estás rellenando de piedra, pero, y la piedra tiene un costo, pero lo compensás con mayor aprovechamiento de área. Entonces ahí a lo que va es el metro cuadrado, el valor de metro cuadrado, que no es el valor del metro cuadrado en abstracto, es el valor del metro cuadrado en ese lugar. Que eso, por ejemplo, para una industria es importantísimo. Sí, pero ahora lo estoy pensando estrictamente desde el punto de vista de un privado. El privado no va a hacer, o en general, no hace la obra porque le vaya a ahorrar infraestructura a la Intendencia. Lo hace porque la Intendencia lo obliga. Y si no, no lo haría. Y en realidad lo que está pasando ahora es que hay un emprendimiento que ya está instalado, ya está construido, va a hacer una ampliación, se pasa del factor de impermeabilización de suelo y ahí recién cae a la Intendencia. Y en ese momento, que ya está construido, el metro cuadrado es mucho más valioso porque lo tiene que construir ahí mismo. ¿Había alguien más acá o no? Hola, sí, yo quería hacer una aclaración con respecto al metro cúbico contra metro cúbico, que creo que David lo explicó,
Pero, o sea, acá comparar un metro cúbico de hormigón contra un metro cúbico de este sistema no son comparables. Esto es un sistema que no sustituye un pavimento, sustituye a un tanque de amortiguación en realidad, y bueno, y contra eso hay que compararlo. Creo que el objetivo, o uno de los objetivos de este proyecto en el cual está Greenor, del cual yo formo parte, es tratar de tener una tecnología más disponible, probada, estudiada por profesionales del medio y con las condiciones del medio, que nos ayuden a manejar los problemas que tenemos de inundación con un sistema nuevo. Y por eso creo que habría que separarlo, de que esto no es un pavimento de hormigón, es un sistema completo. Y así lo tenemos que ver. Porque si yo comparo un pavimento de hormigón tradicional contra un pavimento de hormigón permeable, pelo a pelo, o sea, cabeza a cabeza, probablemente lleve un poco menos de cemento Portland, pero me lleva mucho más mano de obra, y entonces digo, y me carga menos, entonces como pavimento, y a mí dame el pavimento tradicional, pero el pavimento tradicional no me da las prestaciones que me tiene que dar para evacuar o para achatar los picos de escorrentía. Así que me parece que la comparación es esa. Bien, gracias. Buenas noches. Yo doy un poco más preguntas para Juan Pablo por el tema este. En la parte normativa, ¿no? ¿Cómo van a compatibilizar que usualmente las intendencias te piden diseñar para eventos extremos y este tipo de medidas es para lluvias frecuentes? No, en realidad dos cosas. Porque yo también trabajo en el Ministerio de Ambiente y entonces contesto también como entreverando un poco. Tenemos a nivel país un problema grave de que no tenemos suficientemente analizada la calidad del agua de la lluvia ni qué impacto tiene. Eso que presenté yo ahí como algo general, pues se necesitan datos concretos de cuánto es, en qué circunstancias, entonces no hay una... recién a partir de la aprobación del decreto se menciona el tema de la calidad de agua vinculada a drenaje pluvial y va a haber todo un trabajo por delante, eso de reglamentación, también de investigación, para caracterizar el agua de lluvia y ver dónde realmente hay que hacer foco y cuáles son las exigencias que hay que ponerle al control del agua por el Fair Flash. ¿Ah? Eso por un lado. Después, por otro lado, sobre la pregunta de si estos dispositivos son para controlar lluvias frecuentes, no, en realidad no. Si uno pusiera solo el pavimento permeable y abajo lo apoyara directamente en el suelo, bueno, ahí capaz que sí, pero en realidad al poner el lecho de piedra abajo se dimensiona para el control de lluvias extremas, del mismo orden de los que exige la Intendencia, de 10 años. Con los números que estaban ahí en la presentación, o sea, 3 milímetros por minuto, una lluvia 160 milímetros, lo podés controlar con 35 centímetros de piedra. Bien, ¿y se va a exigir una permeabilidad mínima del suelo para la implantación de estas cosas? Si se hace con vaciado, sí, en realidad creo que creo que lo que vamos a poner es que se mida que se calcule el tiempo de vaciado. Y básicamente, si no es un suelo arenoso, pensando en yo me lo estoy imaginando en la guía en la cabeza, perdón que estoy medio entreverado, pero me estoy imaginando en la guía cómo pensamos que quede, un diseño simplificado. En el diseño simplificado nos quedamos al lado de la seguridad. Si el suelo no es arenoso, y no es arena, va a necesitar un dren para vaciado, porque es difícil de garantizar que se pueda vaciar. En un diseño más detallado, bueno, ahí sí vamos los cálculos, más es un análisis del suelo, un ensayo de infiltración con el cálculo, lo metés en el swing, lo haces por Orton o el método que sea y verificás que el vaciado sea en cierta cantidad de tiempo. ¿Alguna pregunta más?
En los pavimentos que conocemos, las juntas cumplen una función bien importante y sobre todo tienen un costo en lo que es la vida, el mantenimiento. Acá, ¿cómo entra el concepto de junta? Porque está bien, allá es para que no entre el agua y además de los temas de dilatación y eso que acá sí me imagino que igual importa. Buena pregunta. Las juntas, un pavimento normal es, quiero que fisure acá para controlar cuánto se abre y sellarlo bien para que no entre el agua. Acá el agua va a entrar, así que ese sentido no tiene sentido. La otra sentido de las juntas en un pavimento convencional es que no quede feo, roturas, ¿no? Tener la fisura en cualquier lado o que la fisura genera más roturas. Entonces, al principio, o sea, por este sentido, acá podría ponerse juntas. Al principio se ponían copiando los pavimentos tradicionales, pero la tendencia ahora es directamente no ponerle junta. En algún lugar él va a fisurar. Esa fisura no la vas a ver por la rugosidad, la textura que tiene el hormigón permeable, ni ves la junta. Puede haber un poco más de daño, pero un poco de daño en hormigón permeable siempre hay. Siempre hay los primeros meses de vida hay un poco de desprendimiento, siempre hay algún grano que queda suelto, algunas piedritas vas a barrer. En los puntos donde se hacen las juntas, ahí va a haber un poco más de desprendimiento, pero por lo general, si se hace más o menos bien, tampoco notás dónde está la zona que naturalmente fisuró. Dilataciones, bueno, ahí puede comer un poco más. Depende de los tamaños, porque tampoco estamos teniendo tamaños muy grandes de pavimentos, entonces contra los bordes nomás dejas una zona para controlarlo. Y no sé, Ricardo, si quieres sumar algo más. Esa parte de dilatación tiene un beneficio a más el permeable, porque como tiene la característica porosa, se disminuye la temperatura más rápido, se cambia la temperatura más rápido del material. Entonces no va a tener tantos picos de temperatura diferentes, la cara superior con la cara inferior, como tenemos en pavimentos de hormigón normales, convencionales, porque se disipa mucho más rápido la temperatura. Entonces no es un problema tan grande cuanto tenemos en hormigones convencionales. ¿Alguna consulta más? Sí. Cuando termine la ronda de preguntas, hay un café, una cosita para comer. Pregunten todo lo que quieran igual, ¿eh? Pero voy tentando. Gracias. Mencionaban que se podía recuperar hasta el 90% de lo que era originalmente, pero ¿cuál es el peor escenario? Digo, ¿qué sería? Digo, porque decían hasta el 90%, me imagino como que es el mejor de los casos. Pero si no... Hay de todo, mucho de esto. Estos números son evaluados mucho en experiencias de laboratorio, donde evalúan qué tipo de sedimentos pueden ir, se le tira ese tipo de sedimento en forma de ciclos acelerados. Y lo usual, o sea, 50, 90%, creo que son rangos de recuperación. Depende de qué le tires también, ¿no? O sea, lo podés tapar todo completamente y hay muchos casos en los que ha pasado, ¿no? Una mala construcción en los cuales hacer hormigón permeable primero y después otra obra que hay mucho aporte de cosas, te lo tapan todo, ¿sí? Y esto es muy difícil de recuperar, ¿sí? Algunas de estas técnicas que hacen como el pavimento en 2 capas, una capa más gruesa abajo, una más fina arriba, ahí podría como restaurarse solo la capa de arriba con algún tipo, o sea, se remueve la capa de arriba y se vuelve a hacer, o sea, una restauración así, que es como una restauración parcial. Porque normalmente es eso, cuando se tapa, normalmente son las capas superiores las que se tapan. Entonces ahí se podría, bueno, sería algo que claramente no es deseable, pero tampoco es la muerte, digamos. ¿Alguna otra consulta? Bueno, muchas gracias por el interés. Esto es muy gente de obra, gente hidráulica, gente ambiental, bancando las preguntas y el aporte de las otras áreas. Es más valioso todavía que estemos aquí reunidos intercambiando.
Hay unas probetitas, algunas cosas ahí para que vean. Tenemos ya estos probetitas con colores hermosos para la parte arquitectónica y una merienda, un cafecito, unas cosas para seguir charlando en un clima un poco más distendido, si quieren. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, Ricardo.